Hola, les doy la bienvenida. Mi nombre es Martín Jiménez. Hoy vamos a hablar de adulto mayor. Durante la charla de hoy tendremos como objetivo desarrollar algunos conceptos generales de gerontología y geriatría. Dentro de estos conceptos generales iremos charlando sobre el proceso de salud-enfermedad, vejez, envejecimiento, transición demográfica y epidemiológica, y para finalizar, envejecimiento activo. Proceso de salud. Ustedes ya sabrán el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que plantea el equilibrio entre el bienestar físico, mental y social, además de no solo la ausencia de enfermedad. Este concepto, ya clásico, tiene sus limitaciones, como ustedes ya podrán saber. Si uno se para desde otro lugar, tomando la concepción de Pedro Leinentralgo, podemos tomar ya sea tanto la objetividad como la subjetividad, o como ponemos en la diapositiva, la objetividad subjetivada. Esto implica que no solo hay un proceso en el cual un otro, un médico, un personal dentro del equipo de salud, un otro, juzga a esta persona en su estado de salud, sino también se plantea el hecho de cómo se siente el sujeto o la persona atendida, si se encuentra o se siente sano o no. En esta diada se puede contemplar el proceso de salud-enfermedad con las dos patas, ya sea objetiva como subjetiva. Dentro de la objetividad tenemos a un ser humano que debe aparecer ileso, limpio, normorreactivo, útil e integrado. Es un otro, es el médico en este caso, quien juzga esta situación. La otra situación es que el sujeto se siente sano. Y hay distintos elementos que implican esta sensación de estar sano, como pueden verse en la diapositiva. Este concepto de vejez versus abuelidad. Uno tiene que tener en cuenta que cuando uno se expresa ante un otro, ante una persona que consulta, debe plantearse siempre evitar el concepto de el abuelo. Este es un término que debe ser evitado a la hora de referirse a los adultos mayores, que el sujeto, pudiendo ser abuelo de alguien, no es justamente abuelo del prestador de servicio, del médico, del enfermero, del personal de salud que fuere. Llegar a la adultez mayor, no implica necesariamente la abuelidad para el que lo atiende. Hay una cuestión clave que es preguntarse cuántas edades crees que tienes o que tiene cada uno. Uno puede plantearse esta pregunta y como primer elemento uno podría referenciarse con la edad que uno tiene en función de la edad de nacimiento. En otro, la edad de la imagen. ¿Cómo me veo? En otro punto es la edad en la cual yo me siento o me percibo. Y para finalizar, la edad de nuestros órganos. No todos los órganos van a tener el mismo proceso de envejecimiento que en la generalidad. ¿Viviremos eternamente? A esto hace referencia el mito del sinfín. La respuesta es no. Inicialmente, en promedio, sabemos que las mujeres viven mucho más, como pueden verse en la diapositiva, pero en promedio tenemos de longevidad como especie unos 115 años. Pasamos a la definición de envejecimiento. Uno puede pararse desde tres puntos distintos para desarrollar el concepto de la definición de envejecimiento, ya sea como parte del ciclo de vida, en el cual el sujeto nace, se desarrolla, crece, se desenvuelve, envejece y fallece. Otro es como el proceso continuo de daño celular y molecular reversible que lleva a
el progresivo daño del resto de la economía corporal, o como un proceso de deterioro en el cual se acumulan potencialidades, llegan a un punto máximo y desde el cual empiezan de a poco un proceso de deterioro tanto de las funciones como de lo orgánico. Sea cual sea la definición, todas ellas contienen las mismas características. Es universal, progresivo, individual, deleterio, intrínseco e irreversible. Universal es porque es para todos, progresivo porque es por etapas, en forma continua, va avanzando, individual porque cada uno de los individuos o de las personas va a tener una forma particular de envejecer, deleterio porque va rompiendo y va desgastando los distintos elementos que componen a la economía de cada persona, intrínseco porque es propio e irreversible porque no tiene vuelta atrás. Sea la definición que sea, y además de estos conceptos básicos, tenemos que entender que el envejecimiento tiene, como se puede ver en la diapositiva, distintos tipos de perspectivas, ya sea la genética, la mundial, la de género, la de salud pública o la de determinantes de salud. Sea lo que sea, la salud y el bienestar de las personas claramente se ve influenciada, tanto por estas percepciones como de la influencia del entorno. Les recomiendo, si tienen en algún momento un rato libre, leer este libro que se llama Envejecimiento y Sociedad, en el cual propone varios escenarios, estos 4 principalmente, en los cuales se plantea que el desarrollo de la humanidad y la prolongación de la vida con el envejecimiento que implica, va a llevar a 4 escenarios en general. Uno es la prolongación de la enfermedad, la otra es la contracción de la enfermedad, en tercer punto la prolongación del ciclo vital, y por último, la aceptación voluntaria de los límites de la vida. Como pueden ver, esto es un breve resumen, está en la diapositiva como para que puedan desarrollarlo y verlo y interpretar estas 4 formas de escenarios que este autor plantea con respecto a la prolongación de la vida en la humanidad. Economía y vejez. Claramente la economía y la vejez tienen algunas situaciones bastante particulares. Ustedes pueden ver cómo las personas cada vez son más, cambio la frase, ustedes pueden ver que las personas ancianas cada vez son más y en mayor proporción en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, y claramente la situación económica de estos países cada vez es más difícil. Pese a que en el mundo desarrollado el proceso de envejecimiento ha sido gradual y paulatino, acompañando un desarrollo económico, claramente en los países en vías de desarrollo se dio una explosión demográfica y a su vez una explosión en 2 o 3 décadas de un envejecimiento que no fue acompañada tanto de la riqueza individual como de las naciones. El tercer mundo, los países en vías de desarrollo, tienen una gran cuota de desafío para plantearse cómo van a afrontar los cambios que van a venir, tanto sea en el hecho de cómo cuidar a los adultos mayores, dado los grandes cambios que hay tanto en urbanización, en migración por trabajo, en menor tamaño de las familias y el exitoso logro de las mujeres en cuanto al engrosar el sector activo del trabajo formal y los derechos que han ocurrido con el consecuente cambio de la situación de rol que históricamente hubo en algunas sociedades con respecto al cuidado de los adultos mayores. Además de los cambios familiares y de los patrones de trabajo-migración. Transición demográfica. La revolución demográfica tiene claramente que entenderse que, ya sea un problema o una posibilidad, inevitablemente es una realidad que nos está tocando día a día la puerta.
La transición tiene que ver con un escenario en el cual, por ejemplo, en la República Argentina, en los años 40 teníamos una alta mortalidad y una alta natalidad, y el futuro hacia donde estamos yendo y donde estamos cada vez más cerca es una baja mortalidad y una baja natalidad, con lo que implica un envejecimiento de la población, sobre todo en mayores de 60 años, que es lo que se llama en los países de tercer mundo población adulta mayor. En Neuquén es mayor al 9% y en la República Argentina es mayor del 13-14%, con una clara feminización de las curvas. Esta transición demográfica que pueden ver en la parte izquierda de la pantalla va generando claramente una modificación de las enfermedades. ¿Qué enfermedades atañen a los grupos etarios? Con el surgimiento de una clara aumento en el número de enfermedades no transmisibles con una disminución de las enfermedades transmisibles, por ejemplo, las infecciosas. Esta es son dos curvas o dos pirámides poblacionales, una de 1975 y una proyectiva del 2025, dentro de unos añitos más. Claramente en la del 75 podemos ver que es una pirámide de base ancha, en cambio la del 2025 es más como una cajita, con en la parte superior, que serían los mayores de 80 años, un claro corrimiento de lo que son las mujeres en cuanto a más cantidad de mujeres con respecto a los hombres. Esto habla de la feminización, las mujeres viven más que los hombres al llegar a la adultez mayor. En Neuquén, por ejemplo, en el 2005 teníamos esta imagen piramidal que es totalmente diferente a esta de la actualidad, en la cual, como tenía la proyección de Argentina, es más como un cajoncito teniendo una clara feminización de los adultos mayores, una tasa de inmigración central en lo que va del 20-24 a los 45 años, y una disminución del eslabón más inferior, que es de 0 a 4 años. Quizás la gran pregunta es cómo afrontaremos estos nuevos desafíos con los nuevos profesionales para lograr pensar nuevas modalidades de atención y nuevas modalidades en estos nuevos contextos que estamos enfrentando como comunidad. Con respecto a la transición epidemiológica, podemos ver nuevamente lo que charlábamos antes. En los 90 teníamos una clara situación de predominio de las enfermedades transmisibles, y ahora, en el 2020, tenemos un claro predominio de las enfermedades no transmisibles, entendida como hipertensión, diabetes, entre otras. Dentro de las 10 enfermedades o situaciones que originan discapacidad, en la tabla de Murphy podemos encontrar en los rankings de las 5 del 1990, enfermedades respiratorias, diarrea, causas perimenatales, depresión y cardiopatía isquémica. Para la actualidad, estas dos últimas, cuarta y quinta, pasan a encabezar con enfermedad cardiopatía isquémica y los trastornos depresivos mayores, y aparecen lo que son los incidentes de tránsito y otras. Esto hace reflexionar sobre el tipo de vida y sobre el éxito que se ha tenido sobre distinto tipo de enfermedades llamadas transmisibles. Envejecimiento activo. El envejecimiento activo es un proceso de optimización de oportunidades, tanto sea en salud, en participación y seguridad, entendida no solo dentro de la seguridad física, sino también social, para mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Esto implica un proceso de mantener autonomía e independencia de las personas adultas, además de objetivos para los individuos, y que los actores políticos actúen de forma responsable, y construir
interdependencias y solidaridad entre las distintas generaciones, como ocurre en varias culturas, tanto latinoamericanas y fuera de este continente. La Organización de Naciones Unidas plantea, dentro del envejecimiento activo, 5 principios para lograr este objetivo: independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los deseos del adulto mayor. Tomando estos 5 puntos, es claro que los pilares, que son la participación, la salud y la seguridad, llevarán a un envejecimiento activo para las distintas comunidades y los individuos que viven en esas comunidades. Desde ya, muchas gracias y espero que este video les sea de mucha utilidad.